Increíble revelación, empleada acoge a 15 millonarios en tormenta y descubre 135 autos en su casa. Mariana miraba por la ventana, la lluvia azotaba con fuerza, como si el cielo mismo estuviera llorando por ella. Había perdido su empleo hacía ya una semana y se sentía atrapada en una espiral de desesperación. La oficina en la que había dedicado años de su vida cerró de manera abrupta, dejando tras de sí un vacío que no podía llenar. Su abuela siempre le había enseñado que el trabajo duro y la honestidad eran los pilares de una vida digna, pero ahora se preguntaba si esos valores significaban algo en un mundo donde la lealtad parecía un lujo que no podía permitirse. Mientras recordaba las palabras de su abuela, el sonido del teléfono la sacó de su ensimismamiento. Era una llamada inesperada de una amiga que estaba atrapada en la tormenta junto a un grupo de millonarios. Posiblemente, Mariana tendría que acogerlos esa noche. El solo pensamiento de abrir las puertas de su hogar a esas personas ricas e influyentes la llenaba de incertidumbre. ¿Qué les podría ofrecer? Se cuestionó, mientras sus manos temblaban ligeramente. En su pequeño apartamento, los muebles viejos y la mesa de comedor heredada eran un recordatorio constante de su humilde origen. Era correcto hacerlo sentir como en casa. Finalmente, la calidez de los recuerdos la empujó a abrir la puerta. Los millonarios entraron, empapados y desorientados. Con café y pan dulce en la mesa, la atmósfera se tornó más ligera. Las risas comenzaron a fluir, y Mariana, sorprendida, se dio cuenta de que detrás de las caras adineradas había historias de lucha, de pérdidas. Aquellos hombres y mujeres exitosos compartían sus destinos truncos, y en medio del tumulto de su vida, Mariana comenzó a ver destellos de esperanza. Quizás su lucha no era tan diferente a la de ellos. Sin embargo, la noche trajo consigo más que simples charlas. En medio de la conversación, un comentario sobre un antiguo garaje familiar resonó en su mente. Mientras se preguntaban qué podría haber en él, el corazón de Mariana latía más rápido. ¿Y si encontramos algo valioso ahí?, pensó, pero el eco de su abuela la advertía que el valor de una herencia no siempre se medía en dinero. Cuando bajaron al viejo garaje, la luz de sus teléfonos iluminó el polvo acumulado en cada rincón. Descubrieron 135 autos de lujo, joyas de la familia olvidadas pero que aún mostraban su esplendor. Esa revelación dejó a los millonarios boquiabiertos, mientras que en Mariana se desataba una tormenta aún mayor. ¿Durante cuánto tiempo ignoré esto?, se planteó, con sentimientos encontrados entre la tentación de vender y el deseo de honrar su legado. ¿Acaso el dinero podría comprar el esfuerzo y sacrificio que representaban esos vehículos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema comenzó a pesarlo todo, mientras los millonarios proponían ideas sobre cómo monetizar esos autos e incluso involucrarse junto a ella en un negocio. Mariana se sentía desgarrada, su mente giraba en un torbellino de dudas. De pronto, un grito del exterior rompió el momento. La tormenta había amainado, pero dentro de su corazón, la presión aumentaba. ¿Debería darle la espalda a su herencia? ¿O seguir el camino trazado por el legado de su abuela? Las risas se mezclaban con su angustia, y cada segundo que pasaba decidía más que solo su futuro profesional. Su identidad estaba en juego, y la elección que haría esa noche la marcaría para siempre. La luz de la mañana entró tímidamente por la ventana, y Mariana despertó con un ligero dolor de cabeza. La noche anterior había sido intensa y las risas de los millonarios resonaban aún en su mente, entrelazadas con la pesadez de su complicada decisión. Se sentó en la cama y, con un suspiro profundo, se recordó a sí misma que cada elección tiene un peso,
y que aquel momento en particular definía su futuro. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba. Los autos en el garaje representaban mucho más que simples vehículos de lujo, eran un símbolo de lo que había sido su familia y de lo que ella había descuidado. Aunque la posibilidad de monetizarlos presentaba una salida financiera, también era un camino repleto de incertidumbres y expectativas. Tenía que decidir si podría llevar a cabo un negocio por sí misma, si estaba dispuesta a enfrentarse a un mundo corporativo lleno de desafíos que siempre la habían intimidado. La llamada de su amiga llegó justo cuando Mariana terminaba de organizar su pensamiento. Su amiga parecía emocionada por la oportunidad de invertir en el negocio de autos y la invitó a reunirse con el grupo. Ellos ven su potencial, Mariana, le dijo con entusiasmo. A medida que la conversación se desarrollaba, Mariana se dio cuenta de que cada idea compartida por los millonarios era una ventana hacia un nuevo mundo, un mundo donde ella podría convertirse en la dueña de su destino. Tomó la decisión de asistir a la reunión, pero también supo que, si iba a participar en ese mundo, necesitaba prepararse. La noche fue larga, llena de notas y preparación mental. La visión clara de lo que quería no era solo un plan financiero, era una forma de honrar a su abuela y reclamar el legado del que había sido parte. Cuando llegó al encuentro, la atmósfera estaba cargada de ambición. La mesa repleta de mapas y gráficos era una representación palpable de posibilidades. Mariana se sintió pequeña al principio, pero recordó la determinación que había cultivado en su interior. Al compartir sus ideas, notó cómo las miradas cambiaban, ya no era solo la anfitriona de una tormenta, sino una colega en un terreno de juego que empezaba a comprender. Trazó un plan inicial. Con los autos como su activo, podía crear una empresa de alquiler de vehículos de lujo, dirigiéndose a un mercado adinerado que buscaba exclusividad y experiencia. La idea generaba nerviosismo, pero la emoción de crear algo nuevo empezaba a desplazar la duda en su mente. Al final de la reunión, uno de los inversores, un ingeniero automovilístico, le sonrió y dijo: «Tienes una visión clara, Mariana. Permíteme ayudarte a convertir esa visión en realidad». Sin embargo, mientras se retiraba de la reunión, una voz interna le susurró: «¿Estás realmente lista para esto?». Esa pregunta se volvió un eco que la seguiría en sus noches de insomnio. No era solo una cuestión de salir adelante, era enfrentarse a su miedo más profundo, el miedo al fracaso y a la responsabilidad de manejar un legado que había estado dormido durante demasiado tiempo. Cada decisión que tomara ahora tendría consecuencias. Con un nuevo sentido de propósito, Mariana supo que su viaje apenas comenzaba. La adrenalina de haber hecho un primer paso hacia su reinvención personal era palpable, pero la incertidumbre también se sentía evidente. Ya no era solo una joven atraída por las luces del éxito ajeno, estaba empezando a esbozar su propio camino. Antes de cerrar la puerta de su apartamento, un último pensamiento cruzó su mente: ¿y si me enfrento a la resistencia de quienes conocen este mundo mejor que yo? Era un riesgo que ya había abrazado al abrir su hogar. Ahora solo necesitaba decidir si estaba dispuesta a abrir su corazón y mente a lo desconocido. Esa noche, mientras el silencio reinaba, Mariana miró el garaje. Ahí encontró una nueva determinación. El momento de transformar su vida había llegado. ¿Sería capaz de resistir y responder a las tensiones que se avecinaban, o cedería ante la presión? La respuesta, se dio cuenta, definiría no solo su carrera, sino el legado que finalmente elegiría seguir. Mariana despertó con la sensación de que un nuevo día traía consigo más que solo luz. El desafío de su nueva vida empresarial comenzaba a latir en ella, y con ello, la responsabilidad de hacer que cada decisión contara. Se vistió con una mezcla de optimismo y nerviosismo. En su mente, las dudas danzaban al compás de una adrenalina renovada. Era el día de su primera reunión formal con el ingeniero automovilístico y un grupo de inversores que habían mostrado interés en su idea. El camino hacia la creación de su empresa comenzaba a tomar forma delante de ella. Pero a medida que se acercaba al lugar acordado, una sombra de ansiedad le recordó que, fuera lo que fuera, estaba adentrándose en territorio desconocido. Al entrar en la sala donde se celebrarían las discusiones,
Su mirada se detuvo en los rostros serios de los inversores. Se había preparado intensamente, revisando cada posible pregunta y respuesta, cada detalle que pudiera ser relevante. Consciente de la importancia de hacer una buena impresión, se respiró profundamente y se encaminó a la mesa. Su corazón latía con fuerza, y cada paso era un pequeño triunfo sobre sus inseguridades. Los primeros 5 minutos fueron una mezcla de presentaciones y saludos protocolares, pero al momento de presentar su idea, Mariana sintió que el tiempo se detuvo. Con entusiasmo, comenzó a hablar sobre su visión del negocio de alquiler de vehículos de lujo, junto con los datos que respaldaban la rentabilidad del mercado. Las palabras fluían con claridad, pero las dudas volvían a infiltrarse. ¿Realmente podía sostener su discurso? A medida que avanzaba, los inversores comenzaron a hacer preguntas más específicas, algunas técnicas que no había anticipado. Sentía sus temores resurgir, el hecho de no venir del mundo automovilístico la atormentaba. Cada duda planteada era como un golpe a su confianza. Sin embargo, decidió que no podía permitirse rendirse. Con determinación, admitió que había aspectos que debía aprender mejor y que estaba comprometida a hacerlo. Fue en ese momento que uno de los inversores, un hombre mayor con una mirada penetrante, le lanzó un desafío. Si deseas demostrar tu valía, tendrás que salir de tu zona de confort. Esta industria requiere no solo conocimiento, sino mucha resiliencia. ¿Estás dispuesta a aprender y a enfrentarte a esas dificultades? La pregunta caló hondo en Mariana. Por un lado, sentía el impulso de protegerse y retractarse, pero por otro, si quería hacer honor al legado de su abuela, debía aceptar ese desafío. Tras una breve pausa, asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Las reacciones de los demás le hicieron notar que su respuesta había resonado. ¿Piensas que incluso había encendido un destello de interés? La reunión concluyó con promesas de seguir en contacto, pero la mente de Mariana estaba lejos de estar tranquila. En el trayecto de regreso a casa, un torrente de pensamientos la abrumaba. ¿Cómo iba a equilibrar su deseo de éxito con la inevitable curva de aprendizaje? ¿Qué pasaría si las críticas eran demasiado para ella? Cada pensamiento venía acompañado de la tensión que su nuevo camino acarreaba. Al llegar a casa, se sentó frente a los autos en el garaje, recordando sus características únicas, su belleza y el legado que representaban. Un sentimiento de determinación la envolvió. Podría empezar a investigar sobre vehículos, podría inscribirse en cursos y hablar con expertos. Todo esto era posible, la cuestión era si estaba dispuesta a trabajar esa extra milla. Sin embargo, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo, su familia, sus sueños, se desvanecían en un suspiro? Esa noche, mientras la madrugada entraba sin compasión, la respuesta a su pregunta inicial la dejó inquieta. Mariana se dio cuenta de que su mayor batalla no sería del entorno, sino la lucha interna que enfrentaría consigo misma. La cualidad que necesitaba no era tanto la habilidad técnica, sino la fortaleza emocional para adaptarse y persistir. Al final, mientras cerraba los ojos, la pregunta resurgía con fuerza, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para hacer realidad sus sueños? Fue en ese momento que comprendió que los próximos pasos definirían no solo su carrera, sino el núcleo de su identidad. A la mañana siguiente, decidida, Mariana comenzó a escribir una lista de acciones concretas. ¿Tendría lo que se necesitaba para afrontar el vuelo incierto que se avecinaba? Esa mañana, la luz del sol no era simplemente una señal de un nuevo día, sino el atisbo de una transformación inevitable. Su viaje estaba apenas comenzando. Y aún tenía que enfrentar un obstáculo inesperado, la llegada de un competidor con una visión que desafiaba su misma esencia. Mariana se despertó esa mañana con un renovado sentido de urgencia. Cada minuto contaba, y sabía que debía actuar rápidamente si quería avanzar en su nueva aventura empresarial. La lista de acciones que había comenzado la noche anterior debía transformarse en un plan estratégico. Se sentó en su mesa de trabajo, rodeada de papeles, y se sumergió en la investigación sobre la industria automotriz.
Sabía que el conocimiento sería su mejor arma frente al desafío que le esperaba. A medida que profundizaba en su estudio, descubrió información fascinante sobre tendencias de alquiler de autos de lujo, preferencias de clientes y la competencia en el sector. Sin embargo, cada nueva estadística también alimentaba sus inseguridades. ¿Seré capaz de manejar un negocio de esta magnitud? Se cuestionó varias veces, sintiendo que el peso de la inexperiencia la oprimía. Pero, en lugar de rendirse ante el miedo, tomó una decisión. Comenzaría a adquirir esas habilidades que tanto necesitaba, se inscribió en un curso sobre gestión de flotas y comenzó a abordar el mundo automovilístico con la seriedad que requería. Pasó horas estudiando cada concepto, cada modelo y cada estrategia. La primera clase fue una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La profesora, una experta en logística automotriz, describía los desafíos del sector con una claridad que hacía que Mariana sintiera como si se tratara de un idioma completamente nuevo. Durante las siguientes semanas, su vida se convirtió en una rutina de estudio y práctica. Pero su evolución no solo se limitó al conocimiento técnico. Mariana se vio obligada a confrontar su percepción sobre el fracaso. En una de las lecciones, se presentó un caso de una compañía de alquiler que había fracasado por no anticipar las tendencias del mercado. En ese momento, una revelación la sacudió. Comprendía que su miedo no radicaba en el fracaso mismo, sino en la idea de no intentarlo. Con cada paso que daba hacia su objetivo, dejaba atrás sus propias limitaciones. Era imperativo para ella mantenerse conectada con sus emociones y, al mismo tiempo, prepararse para la dura realidad del emprendimiento. Con ese propósito, comenzó a practicar la resiliencia. Cada vez que se sentía abrumada, tomaba un momento para respirar profundamente, recordándose que el crecimiento personal también significaba aprender a manejar el estrés. Las sesiones de meditación se convirtieron en su refugio, una pausa en el caos que le permitía recordar su propósito. Un día, mientras buscaba información en línea, vio un anuncio de un seminario sobre innovación en la industria del automóvil. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Inscribirse significaría estar rodeada de personas con mentalidades similares, un entorno propicio para el networking. Sin embargo, también desató un ciclo de inseguridades. ¿Y si no era lo suficientemente buena como para estar ahí? Y si no encajaba, a pesar de sus dudas, se armó de valor y decidió asistir. La experiencia fue reveladora. Conoció a otros aspirantes a emprendedores y expertos establecidos en la industria. Intercambiaron ideas, experiencias y, lo más importante, estrategias. El ambiente estaba cargado de energía, y Mariana sintió como su confianza comenzaba a crecer. La sensación de pertenencia le ayudó a ver que todos compartían sus luchas, sus fracasos y sus momentos de duda. Lo inesperado ocurrió cuando, al final del seminario, se dio cuenta de que un competidor conocido de su sector estaba presente. Aún no lo había reconocido, pero cada comentario de él resonaba en su mente. Su visión ambiciosa desafiaba la propia idea que Mariana estaba desarrollando. Como un eco lejano, su voz parecía retumbar: el futuro del alquiler de lujo es digital. Se sentó petrificada, contemplando cómo sus planes podrían ser superados antes de haber comenzado. Al final, lo que debía ser una celebración de sus aprendizajes se convirtió en un reto inminente. Mientras salía del evento, una sensación de urgencia se apoderó de ella. Tenía que actuar, y rápido. El momento crucial de demostrar su valía estaba más cerca de lo que pensaba. Sin duda, Mariana se encontraba en una encrucijada: ¿arriesgaría lo que había construido hasta ahora o se atrevería a innovar dentro de su propia visión? El camino por delante no solo amenazaba su proyecto, sino que también pondría a prueba toda su determinación. La tendencia ya estaba marcando su camino, y Mariana debía responder. ¿Estaba lista para enfrentarse a su competidor y redigir su propia historia? La pregunta seguía flotando en su mente mientras se adentraba en la noche. El eco de las palabras de su competidor resonaba en su mente mientras Mariana conducía hacia su apartamento. La imagen en su cabeza de una flota brillante de autos de lujo se hacía cada vez más difusa,
amenazada por la incertidumbre y el miedo al fracaso. La noche envolvía la ciudad, pero Mariana sentía una claridad emergente, debía establecer su propia identidad en la industria. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por la ventana como si le diera la bienvenida a un nuevo día lleno de posibilidades. Sin embargo, Mariana sabía que no podía dejarse llevar por la ilusión sin tomar acción. La digitalización del sector representaba una oportunidad, una trampa que podía convertir los desafíos en cimientos de su éxito. Se sentó frente a su computadora, decidida a dar un giro radical a su propuesta. Comenzó a delinear un plan que incorporara lo aprendido en el seminario, explorando cómo el alquiler de autos de lujo podía evolucionar a través de plataformas digitales. Tras horas de investigación, sus dedos danzaban sobre el teclado con una intención renovada. Se imaginaba a sí misma como la pionera que cambiaría la manera en que la gente alquilaba autos. Sin embargo, el pensamiento del competidor seguía acechándola. Temía que su propio progreso fuera insuficiente. Anotó en un cuaderno: el conocimiento solo tiene valor si se aplica. Cada acción debía ser calculada y decidida. Esa noche, después de una jornada agotadora, Mariana optó por salir a caminar. La ciudad respondía a sus pensamientos, iluminada y vibrante. En un par de semanas, habría una exposición de innovación automotriz a la que planeaba asistir. Esa sería su oportunidad de mostrar su proyecto al mundo. Sin embargo, todavía necesitaba feedback, tenía que validar sus ideas. La respuesta llegó a ella de forma inesperada. Una amiga cercana, que había estado involucrada en el mundo de los negocios, le sugirió organizar un focus group para discutir su concepto. La idea ardía en su mente, una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Sería capaz de exponer su proyecto y recibir críticas? Sin embargo, sabía que la retroalimentación era crucial. A medida que su amiga la animaba, Mariana se dio cuenta de que cada interacción alejaba las sombras de sus inseguridades. Convocó a un grupo de conocidos y colegas, personas con experiencias diversas, y transformó su hogar en un espacio para el diálogo. El día del encuentro, el ambiente era electrizante. A medida que expuso su visión, la ansiedad se disipó, sustituida por la claridad de sus mensajes. Las ideas fluyeron, cada comentario enriquecía su propuesta y la desafiaba a profundizar en aspectos que había pasado por alto. A veces, Mariana se encontraba debatiendo acaloradamente, aferrándose a sus conceptos, pero otras veces se veía susceptible a las opiniones de los presentes. Cada interacción la formaba, la fortalecía. Las respuestas variaban. Algunos estaban entusiasmados, otros, escépticos. Sin embargo, todos coincidieron en una cosa: su enfoque innovador era intrigante y poseía un potencial real. De repente, el temor que había sentido tras el seminario se transformó en determinación. Mariana se dio cuenta de que la competencia, lejos de desalentarlo, podría ser el estímulo que necesitaba para crecer. La noche cerró su encuentro, y Mariana se sentó en el suelo de su sala, rodeada de notas y servilletas llenas de ideas. Reflexionó sobre cómo había llegado hasta allí. Sobre todo, comprendía ahora que su camino no era solo un viaje hacia el éxito empresarial, sino un proceso constante de descubrimiento personal. Sin embargo, cuando revisó las notas, algo la sorprendió: había una idea emergente, una solución casi obvia que había pasado por alto en su planificación estratégica inicial. El alud de inspiración y determinación la llevó a plantear una última pregunta: ¿qué pasaría si pudiera dar un giro aún más dramático? Esa idea podría cambiarlo todo, pero requería más de su ingenio y valentía. Con la mente aún en ebullición, se preparó para un nuevo capítulo que exigía audacia, donde la línea entre el éxito y el fracaso se hacía cada vez más fina, dispuesta a tomar el riesgo de su vida. La tarde comenzaba a atardecer mientras Mariana, con el entusiasmo a flor de piel, se preguntaba: ¿sería capaz de dar ese salto que podría redefinir su futuro en la industria automotriz? La respuesta, sin embargo, la llevaría hacia un territorio inexplorado y peligroso. Mariana despertó esa mañana con un propósito renovado,
una claridad que nunca había sentido antes. La idea de dar un vuelco a su proyecto de alquiler de autos de lujo no solo era audaz, sino que podía llevarla a un territorio completamente nuevo. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos danzaban entre los retos que enfrentarían y las oportunidades que podría crear. Un movimiento intencional hacia la innovar podía marcar la diferencia. La digitalización no es solo una herramienta, es un puente, se repitió, casi como un mantra. Su enfoque debía evolucionar hacia algo que hirviera de emoción, capaz de atraer tanto a los clientes como a inversores. La idea de hacer que cada auto no solo fuera un medio de transporte, sino una experiencia única resonaba en su mente. Esa tarde, después de días de inmersión total en el desarrollo de la propuesta, decidió que era tiempo de dar un paso más allá del focus group. Comenzó a trabajar en la creación de una presentación audiovisual que encapsulara su visión. Sabía que la primera impresión era crucial, quería que su proyecto no solo se escuchara, sino que también se sintiera. Diseñó en su mente una plataforma donde cada auto contaría con una historia, revelando no solo sus características técnicas, sino el lujo de la experiencia que ofrecían. Imágenes vibrantes, testimonios de clientes previos a su llegada, incluso una aplicación intuitiva que los conectara con la marca. La combinación de música envolvente y narración ágil sería el gancho perfecto para presentar su propuesta en la próxima exposición. Mariana pasó noches sin dormir, revisando cada detalle, cada gráfico. La ansiedad que antes la había abrumado se transformó en una adrenalina productiva. Sin embargo, aún en medio de su entusiasmo, la sombra del competidor seguía acechándola. Se preguntaba si estaba realmente preparada para lo que vendría. La vida de Mariana era ahora un ciclo constante de creación y crítica. Después de su focus group, continuó buscando opiniones. Lanzó una serie de encuestas en línea para obtener un panorama más amplio de las necesidades del mercado. Al principio, un par de respuestas escépticas la desanimaron, pero el resto de los datos la alimentaron de ideas frescas y enfoques alternativos. Con cada nuevo dato, sus inseguridades eran desafiadas. Integrar el feedback que recibía le daba impulso y conexiones inesperadas. Descubrió que algunos de los encuestados eran ejecutivos de empresas de lujo, interesados en colaborar. La posibilidad de alianzas estratégicas con marcas ya consolidadas tomaba forma, pero también la llenaba de incertidumbre. La competencia podría arrebatarle esas oportunidades antes de que pudiera afianzarlas. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, Mariana enfrentó su mayor dilema. ¿Debería seguir adelante con su propuesta radical aunque esto significara salir de su zona de confort? La voz interna de sus inseguridades la confrontaba. ¿Pero qué si fracasas? Esa noche, se sentó en su escritorio, rodeada de luces suaves y una taza de café aún humeante, preguntándose si era realmente capaz de dar ese salto. La decisión no solo definía su proyecto, sino su destino personal. Prometió ante su reflejo que este momento de duda sería la chispa que encendería su ambición. Cuando llegó el día de la exposición, el aire vibraba con energía. La sala estaba repleta de personas influyentes de la industria. Mariana tomó aire profundamente. El escenario la esperaba. Con una determinación renovada, dio un paso al frente, y cuando las luces se atenuaron y la música comenzó a sonar, Mariana se dio cuenta de que este no era solo el momento de presentar su idea. Era su oportunidad de redefinir quién era y cómo se vería el futuro. Sin embargo, un ruido sutil le hizo desviar la mirada. Un grupo de personas se acercaba con una actitud decidida. ¿Quiénes son? Pensó mientras el bullicio crecía a su alrededor. Era una presencia que amenazaba con alterar el curso de su destino justo en el momento que menos lo esperaba. La pregunta resonaba no solo en el aire, sino en su interior. ¿Qué impacto tendrán en su camino? La música envolvente comenzó a llenar la sala, pero para Mariana, el sonido se desvaneció mientras el grupo de personas se acercaba a ella con una firmeza inquietante. Cada paso resonaba en su pecho, como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente ansiedad. Con suerte, aquellos rostros desconocidos no eran más que espectadores, pero su postura denotaba algo más.
Es hora de enfrentar lo que viene, pensó, un mantra que resonaba en su mente mientras decidía no retroceder. La presentación había sido cuidadosamente diseñada para ser inolvidable, y Mariana no podía permitir que la incertidumbre la paralizara. Aquellos que se acercaban parecían tener el poder de cambiar la trayectoria de su proyecto, pero su determinación era más fuerte que la inquietud. Los miembros de la audiencia estaban atentos, y algunas miradas fulminantes apuntaban en su dirección. Sabiendo que cada segundo contaba, Mariana comenzó su exposición. Con una voz clara, compartió su visión de transformación para el alquiler de autos de lujo, revelando la narrativa emocional detrás de cada vehículo. La pasión la envolvía a medida que exponía sus ideas, trayendo a la vida los testimonios de los clientes que había recopilado. Cada historia era un tributo al potencial de su proyecto, al poder que tenía para crear experiencias memorables. Sin embargo, la presencia del grupo seguía acechando, como un eco en su mente que rápidamente comenzó a interrumpir su enfoque. Mientras hablaba, dos de ellos se acercaron más. Eran figuras reconocibles del sector, empresarios influyentes profundamente respetados. Mariana sintió que sus manos sudaban al hacer contacto visual con ellos. Si alguna vez existió un momento crítico en su carrera, era este. La valentía que había cultivado comenzaba a desdibujarse, y un torrente de dudas empezó a asomarse. La presentación avanzaba, pero su concentración se dispersaba. Recordó las palabras que habían resonado en su interior en las semanas previas: el fracaso no es el fin, es una lección. Sin embargo, en este instante, enfrentarse a esos magnates requería más que solo palabras inspiradoras, necesitaba una fuerza que parecía escurrirse entre sus dedos. El clímax de su discurso llegó con una propuesta de colaboración, un sueño que combinaba sus ideas innovadoras con las conexiones de personas influyentes. Pero, en el fondo, había un tremendo riesgo: si su oferta no resonaba, si no capturaba su atención, la posibilidad de caer en la irrelevancia sería inminente. Y justo cuando el silencio se interrumpió con las primeras palmas, que resonaban con un eco cauteloso, uno de los magnates rompió el hielo. Interesante propuesta, Mariana, comenzó, con una sonrisa que podía desarmar, pero necesito saber más sobre cómo mejorar la experiencia del cliente en un mercado tan competitivo. ¿Qué te hace pensar que tu estrategia funcionará? Esa pregunta, aparentemente simple, la llevó al borde del abismo. La verdad era que Mariana no tenía todas las respuestas, y eso era aterrador. Sin embargo, en un giro inesperado de su mente, algo se encendió. Aquel momento era, en realidad, una oportunidad para abrir un diálogo, no solo para defender su visión, sino para demostrar que estaba lista para evolucionar. Una respuesta clara y valiente era lo que necesitaba. Cada auto tiene su propia historia, y así también cada cliente. Al entender sus deseos y anhelos, no solo vendemos un servicio, creamos experiencias memorables, respondió con firmeza, una chispa de confianza surgiendo dentro de ella. Pero aún había un largo camino por recorrer. Mariana se sintió extrañamente empoderada por su propia palabra. La duda se convirtió en curiosidad, y vio un rayo de interés en los rostros que la rodeaban. Sin embargo, la presión se intensificaba, con cada segundo que pasaba, sentía que el futuro de su proyecto pendía de un hilo. Aún así, la inquietud inicial ahora la guiaba a un nuevo nivel de introspección. Se estaba enfrentando no solo a su competencia, sino a sus propias limitaciones y expectativas. Mientras el grupo de magnates analizaba su propuesta, una sensación ambigua de anticipación la invadió. Y entonces, justo cuando creía que había superado el obstáculo, el líder del grupo deslizó su teléfono sobre la mesa y le mostró un mensaje: delicados arreglos que cambiarán las reglas del juego en la industria del lujo. Mariana miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaba eso para su futuro? La respuesta era confusa, y la presión apenas comenzaba a aflorar. La fragilidad de su situación se hizo palpable, y en ese segundo, Mariana se dio cuenta: esto apenas era el inicio del verdadero desafío. ¿Cómo podría generar un impacto real en la industria cuando su futuro dependía de fuerzas que ni siquiera podía controlar?
Mariana sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, como si una nebulosa de expectativas recubriera la sala. Las palabras del magnate aún resonaban en su mente, mezcla de inquietud y desafío. Delicados arreglos que cambiarán las reglas del juego en la industria del lujo. Ese mensaje no era solo un aviso, era un grito de alerta que la instaba a actuar. Su mente empezaba a procesar lo que estaba en juego. Había trabajado incansablemente en su propuesta, pero estos hombres y mujeres habían navegado por aguas mucho más profundas. Era crucial que no solo defendiera su idea, sino que la hiciera sentir relevante y esencial en un contexto que probablemente no comprendía completamente. Debía desoír la incertidumbre que amenazaba con anular su confianza. Enfrentándose al grupo, Mariana se planteó una estrategia, no solo ofrecer respuestas, sino convertir el ataque en una defensa proactiva. Se tomó un segundo para respirar hondo, durante el cual su mente revisó mentalmente la proyección de su presentación. Había preparado ejemplos sobre cómo su enfoque personalizado había transformado a otros clientes, utilizando los testimonios que había recopilado. Sin embargo, en el corazón de su esencia estaba la idea de que las experiencias personalizadas llevaban tiempo y empatía. ¿Podía articular eso ante personas que probablemente buscaran resultados inmediatos? Entiendo que la competencia es feroz, comenzó, modulando su voz con una mezcla de respeto y firmeza. Sin embargo, tengo la convicción de que cada cliente busca no solo un auto, sino una experiencia que les haga sentir únicos. Mi propuesta no busca solo alquilar vehículos de lujo, sino crear memorias inolvidables. Sintió cómo sus palabras empezaban a abrir un espacio para el diálogo. Mariana notó que uno de los magnates, una mujer de mirada crítica, fruncía el ceño. Ella era alguien que había estado en la cúspide del sector por décadas. Sí, pero incluso el lujo debe ser rentable. ¿Qué respaldo financiero tienes para garantizar que pudiese soportar los costos de personalizar cada experiencia? La pregunta estaba planteada como una prueba de fuego. Mariana sintió un escalofrío. Era claro que la confianza que necesitaba estaba ligada a su capacidad de sustentar la viabilidad financiera de su idea. En ese instante, algo dentro de ella cambió. En lugar de retroceder, decidió abordar la incertidumbre de frente. Cada auto en mi flota ha sido seleccionado no solo por su marca o modelo, sino por su potencial para contar una historia. Además, he realizado un análisis exhaustivo del mercado y tengo proyecciones de crecimiento que respaldan estas decisiones. La experiencia debe ser lucrativa, y estoy dispuesta a demostrarlo, contestó, sintiendo que cada palabra expulsaba un aire frío de su pecho. El ambiente en la sala se volvió cálido, había cautivado su atención. Pero la lucha interna no se detuvo allí. Mariana sabía que la presentación no era solo sobre persuadir a este grupo, sino sobre asentar su lugar en una industria que podía ser tanto un sueño como una pesadilla. Sus pensamientos se precipitaban. ¿Qué pasaría si formulan más preguntas difíciles? ¿Y si mis estimaciones son inexactas? La presión de sus propias dudas era un enemigo feroz que se cernía sobre ella. Sin embargo, en lugar de temer, comenzó a preguntarse cómo podía fortalecer su argumento, cómo cada desafío que un magnate le planteara podía ser una oportunidad para demostrar su resiliencia. Mientras el diálogo avanzaba, Mariana comprendió que necesitaba dejar de verse como una empleada aspirante y reforzar su identidad como líder y visionaria en este campo. Las inquietudes personales eran triviales comparadas con el poder de la claridad en su visión. Su mente se encendió, formando una mantra: cada desafío es un paso hacia el futuro. La conversación se tornó más dinámica, y los magnates comenzaron a interactuar, haciendo preguntas que ahora Mariana entendía como una invitación. Cada respuesta que daba la llenaba de propósito y determinación, y con ello, sentía que podía afirmarse ante ellos. Al cerrar la reunión, un aire de expectativa rondaba la sala. Mariana había conseguido más que un intercambio de ideas, había sembrado las semillas de una posibilidad genuina de colaboración. Sin embargo, al salir, la inquietud volvió a asomarse. Mientras recogía sus cosas, un presentimiento la sacudió. Algo más estaba en juego,
algo que iba más allá de los logros inmediatos. Aún quedaba por revelar una pieza crítica en su rompecabezas profesional, y mientras cruzaba la puerta, un mensaje de texto iluminó su teléfono: me gustaría discutir tu propuesta más a fondo, pero hay algo que necesito que sepas primero. No todo es lo que parece en este sector. La presión se intensificó, ya no solo sobre su futuro, sino sobre todas las conexiones que había formado hasta ahora. Ahora era evidente que el camino hacia su éxito no sería lineal, y la revelación podría transformar todo lo que creía saber. Mariana se detuvo en seco, el corazón desbocado y la mente girando a 1000 por hora. El mensaje de texto había sido como un balde de agua fría, esa mezcla de curiosidad y temor la invadió. No todo es lo que parece, resonaba en su mente como un eco inquietante. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué secretos guardaba la industria que ahora la había absorbido con tal fuerza? Con la vista fija en la pantalla de su teléfono, sentía que el ambiente que la rodeaba se tornaba más extraño. Era un balcón que le ofrecía una vista hacia oportunidades inimaginables, pero también hacia peligros ocultos. Después de todo, el lujo tenía su precio, y no siempre eran solo números. ¿Qué más podía estar ocultando este mundo brillante detrás de su velo aparentemente perfecto? Decidida a no dejarse abrumar, Mariana se sentó en una pequeña cafetería cercana. Era hora de procesar lo que había escuchado no solo en la reunión, sino también en su nueva conexión. La luz tenue del lugar le otorgó un aire de calma, mientras preparaba su mente para lo que podía significar esa conversación inesperada. Cualquier información podría ser esencial para su futuro, mientras esperaba que el mensaje de quien era el remitente se materializara en una respuesta clara. Mariana se sumió en la reflexión. Recordó las interacciones que había tenido con potencias reales de la industria en esas últimas semanas. Cada comentario edificado por sus preguntas había sido un ladrillo más para formar su identidad como profesional. Pero, ¿y si esa identidad estaba construida sobre una base de arena? Tomó el celular y comenzó a buscar más información sobre su contacto, un nombre en el mensaje que le sonaba, pero que no logré identificar del todo. La curiosidad la llevó a descifrar no solo quién era, sino también el trasfondo de su trayectoria. Necesitaba entender a fondo el entorno en el que se movía. Gangrenas como la suya nunca podían ser equiparadas a una simple elección de modelo de auto, había historias de éxito y fracasos detrás de cada decisión. Los miedos que la acechaban comenzaron a convertirse en causas de motivación. Mariana recordó la reseña sobre un empresario que había fracasado en su primer intento y cómo había vuelto con un plan mejor estructurado. Esa idea de resiliencia la impulsó. Sería su mapa para navegar por las turbulentas aguas de la competencia. Tenía habilidades y capacidad para analizar, pero también para innovar. Lo que debía descubrir era cómo utilizar esas capacidades para adaptarse a realidades que pueden tomar giros impredecibles. De repente, su teléfono vibró, rompiendo la tormenta de pensamientos. La respuesta llegó con un tono intrigante: nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, en el garaje de los sueños. No es solo una propuesta lo que intentamos discutir, es un nuevo norte en esta interacción. Esa frase nuevo norte la llenó de inquietud. Cada palabra cargaba un peso, una promesa de revelación que podría abrir o cerrar puertas. ¿Era esa su escenografía para dar un salto hacia el futuro o una trampa disfrazada de oportunidad? La noche misma empezó a volverse más luminosa. Cada chispa de luz fuera del café parecía iluminar cada rincón de sus inquietudes. Se dio cuenta de que su camino no dependía exclusivamente de sus decisiones pasadas, sino que la urgencia de la hora era esa brújula que guiaba hacia un lugar aún inexplorado. Una mezcla de emoción y temor se definía en su mirada. No podía desconocer que la búsqueda de la verdad iba más allá de lo superficial. Mientras salía de la cafetería, un rayo de determinación atravesó su corazón. Pese a la incertidumbre, Mariana ya no era solo la prometedora emprendedora tratando de abrirse paso. Ella era una buscadora de la verdad en una red enredada de secretos. Algo la llevó a entender que cualquier bloque de progreso podía ser desmontado y reconstruido con la verdad. Mañana no solo definiría su propuesta, era una invitación a descubrir lo que había más allá de la fachada del glamour.
Los misterios de lujo podrían ser la llave que ella necesitaba para desatar su verdadero potencial. Mientras se alejaba, una última pregunta retumbaba en su mente: ¿qué secretos se encubren detrás de los autos que una vez solo consideró como herramientas de éxito? La mañana llegó con una claridad que contrastaba con la tormenta de emociones que Mariana había vivido semanas atrás. Su mente estaba en un torbellino de expectativas a medida que se preparaba para la cita en el garaje de los sueños. Mientras caminaba, sintió que cada paso la acercaba no solo al lugar, sino a la versión más audaz de sí misma. Tenía un objetivo claro: descubrir el nuevo norte que prometía aquel mensaje enigmático. Al llegar al garaje, se encontró con una imponente estructura que parecía guardar secretos de un pasado glorioso. Con cada auto que pasaba, Mariana se sentía más conectada con su legado familiar. Esos vehículos representaban no solo riqueza, sino historia. La nostalgia le dio aliento. Era como si cada coche estuviera sintonizando con su propia historia de crecimiento y autodescubrimiento. Al entrar, el aire estaba cargado de energía. Se reunió con su contacto, quien se presentó como Javier, un respetado inversor con una visión radical para la industria del lujo. Su mirada era intensa y, sin rodeos, comenzó a hablar de cómo el alquiler de autos de lujo podía ser transformado a través de modelos tecnológicos disruptivos. Estamos hablando de experiencias inmersivas, dijo, mientras Mariana absorbía cada palabra. Con cada idea que compartía, Mariana sentía cómo su pasión empezaba a despertar. Tenía la oportunidad de ser parte de algo grande y diferente. Javier compartió que el futuro de la industria no solo giraba en torno a automóviles, se trataba de construir una narrativa, de conectar emocionalmente con el cliente a través de la tecnología. Mariana se dio cuenta de que podía fusionar su visión inicial con las innovaciones que él proponía. Pero lo más intrigante llegó cuando él lanzó un desafío: quiero que traigas una propuesta detallada, integrando estas ideas. Quiero que hagas que esto sea imposible de rechazar. Ese momento fue como encender una mecha en Mariana. En lugar de sentirse abrumada, la emoción la invadió. Era la oportunidad de demostrar que tenía lo necesario para ser una líder en este nuevo camino. Mientras hablaban, sus ideas comenzaron a formarse. ¿Y si creamos una app que no solo ofrezca reservas, sino que cuente historias sobre cada vehículo? Quizá incluyamos experiencias personalizadas, recorridos basados en las preferencias de los clientes, y todo basado en grandes datos. La conversación fluyó, y Mariana notó cómo su confianza comenzaba a crecer. Al final de la reunión, Javier le extendió la mano y, en ese momento, ella supo que había encontrado una alianza poderosa. Vamos a revolucionar esta industria, le dijo con una sonrisa. No solo era su futuro el que estaba en juego, era el sentido de su propia identidad. Días después, mientras se sentaba a trabajar en su propuesta, Mariana reflexionó sobre el viaje que había recorrido. Las dudas, las pruebas, los temores se habían convertido en lecciones de vida. No solo había aprendido sobre el negocio, había descubierto su capacidad para adaptarse, innovar y, sobre todo, liderar. La presión había canalizado su energía en una dirección que nunca habría imaginado. Finalmente, cuando entregó su propuesta, sabía que había logrado más que un simple documento. Había construido un puente entre su visión y las necesidades del mercado, amalgamando lo que había aprendido con su legado familiar. Era un símbolo de su crecimiento, su resiliencia y su compromiso con el futuro. En la presentación final ante Javier y otros inversores, Mariana se sintió fuerte. Con una voz firme, expuso cada punto, combinando su narrativa personal con los datos del mercado. Cada respuesta que dio no solo demostró su conocimiento, sino el fuego que había encontrado dentro de sí misma. Al concluir, la sala estalló en aplausos, y Javier le dirigió una mirada que decía: has logrado algo excepcional. Mariana salió de la sala con el corazón rebosante de satisfacción. Había conquistado su ansiedad, había enfrentado sus miedos y, lo más importante, se había encontrado a sí misma en él. Proceso.
No solo se trataba de éxito financiero, sino era también una victoria personal, una manifestación tangible de su transformación. Mientras regresaba a su hogar, cada auto que veía en el camino le recordaba su viaje. Había aprendido a enfrentar su legado con confianza y determinación. Mariana sabía que estaba lista para abrazar el futuro, curiosa por lo que vendría. Había dado el salto y, más allá de los autos, había encontrado su verdadero propósito. Con una nueva mirada hacia el horizonte, Mariana decidió que compartiría su experiencia, que inspiraría a otros a enfrentar sus propios miedos. El viaje hacia el éxito había comenzado, y nunca había sido solo sobre los autos, era realmente una historia sobre el espíritu humano y su capacidad para transformar desafíos en oportunidades. La vida de Mariana ahora representaba un verdadero legado, uno que no solo honraba a su abuela, sino que también la cimentaba en un camino de liderazgo y autenticidad. Estaba lista para dejar su huella en una industria que, como ella, se estaba reinventando. Atención a todos los fans de historias de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.